Bienvenidos hoy a nuestro live de vampirismo energético o vampiros energéticos, como se les conoce de manera popular. Bueno, empecemos por hablar acerca de la energía, ya que todos somos energía y todo lo que nos rodea es energía. Con frecuencia sentimos un desgaste emocional o incluso físico que nos provocan ciertas personas a nuestro alrededor. Y este desgaste emocional se trata de vampiros energéticos que tienen la habilidad de agotar a distancia nuestra energía en todas sus formas. Esta habilidad reside en la práctica continua de un pensamiento y emociones negativas. Estas emociones se contagian a las personas de su entorno con la misma rapidez que lo haría el virus de la gripa, por ejemplo. Mi nombre es Alma del Centro de Terapia Reiki y hoy estoy aquí para compartir con ustedes una información de valor acerca del vampirismo energético o los vampiros energéticos. Lamentablemente, el contagio es súper veloz, automático e inconsciente y su vía de transmisión es a través de la comunicación no verbal, a la que somos tan sensibles que esto nos hace especialmente vulnerables. Cuando hablamos, nuevamente les explico, de vampirismo energético. En este mismo sentido, diversos estudios han demostrado que quienes comparten espacios de relación social, de relación familiar o laboral, acaban compartiendo también estados de ánimo. En esta convivencia camuflada reside el arma esencial del vampiro para poder succionar o drenar la energía de las personas que en su círculo más cercano están. A esto es lo que se les conoce como vampiros energéticos. Bueno, los vampiros energéticos no salen por la noche como dice la leyenda o como cuentan las películas de ciencia ficción. Son aparentemente normales, son como tú o como yo, y pudiendo aparecer con la máscara del jefe, de la pareja, del amigo, de la suegra, del tío, de cualquier familiar o cualquier rol. No todos tienen algo en común. Llevan un mensaje agotadoramente negativo y supercargado de malas energías. Actúan de manera consciente o inconsciente, succionando el optimismo, succionando la autoestima, la seguridad de las personas que se cruzan en su camino, sin que influya la frecuencia en el trato ni la duración de los encuentros. Las víctimas siempre se sentirán emocionalmente cansadas tras la interacción con estos seres llamados vampiros energéticos. Los vampiros energéticos no te van a chupar la sangre, pero sí te van a arrebatar tu energía y la van a reemplazar por negatividad. Ojo a esto. Te van a drenar tu energía. La energía con la que tú estás la intercambian por negatividad y ellos quedan súper cargados, súper conectados y tú vas a terminar lleno de pesadez, de mala energía, pero sobre todo de negatividad y de mucho cansancio. En este orden de ideas es muy posible que te hayas encontrado alguna vez con alguien con el que tras pasar un rato notes que te has quedado sin fuerza, sin energía o quizás incluso te hayas empezado a sentir algo enfermo o con dolor de cabeza o con dolor de estómago o con mareo, igual que cuando has comido algo que te sienta súper mal, algo una comida en mal estado. Esto indica o nos da indicios de que estás compartiendo con un vampiro energético. Ojo al dato. El cuerpo nos envía señales,
siempre, y tenemos que estar prestos a leerlas. Es lo mismo que cuando soñamos con nuestra pareja o con nuestra expareja o cuando comemos por ansiedad. Esas son alertas que intentan decirnos que algo no va bien y que es necesario escuchar estas llamadas de atención y hacerles caso. A veces se producen fugas de energía de nuestro cuerpo y esas fugas tienen que ver con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Hay que prestar muchísima atención a esto. La mayoría de las personas que son víctimas de vampiros energéticos son muy compasivas, son cariñosas, se preocupan mucho por quienes las rodean, son personas muy carismáticas, muy dadas a ayudar, son lo que habitualmente se llamaría personas empáticas, pero los vampiros son todo lo contrario. Se acercan a este tipo de personas, pero ellos son incapaces de hacer lo mismo, de ser empáticos, de ser compasivos, de ser sensibles. No. Ellos simplemente, ¿qué hacen? Obtienen lo bueno de esas personas o de ti sin dar absolutamente nada a cambio. Ellos no entregan absolutamente nada. Lo que hacen es drenar tu energía y dejarte vacío o cargado de malas vibras. Si perdemos la energía vital, si nos sentimos débiles, si sentimos que perdemos el dominio de nuestra vida y las decisiones que tomamos y más, si nos implican emocionalmente, entonces los vampiros energéticos nos impiden ser felices al 100%. Van a robarnos hasta nuestra felicidad y nuestras ganas de vivir, nuestras ganas de hacer, nuestras ganas de interactuar, nuestras ganas, nuestra valía, nuestras intenciones de seguir adelante con nuestros proyectos. Y es por esto que es convencional que en las diferentes sesiones de terapia Reiki que hago, lleguen personas que me digan, Alma, siento que ya no soy capaz de continuar, siento que el proyecto que tenía ya no lo quiero continuar, ¿qué pasará conmigo? Entonces, cuando se hace un testeo de los chakras, cuando se hace una revisión de los chakras a través del Reiki, de la radiestesia, de varias de las disciplinas que trabajo, es cuando podemos evidenciar que hay una falta de energía, hay que reactivar los chakras, hay que hacer una correcta canalización de la energía, ¿sí? Hay que hacer una limpieza de chakras, energizarlos para dejar estabilizada a la persona y ahí es cuando yo les digo, bueno, han estado con personas así y así, una descripción y les digo, han sido víctimas del vampirismo energético. Porque es que esto es como si se produjera un empobrecimiento energético, porque hay ladrones energéticos y estos nos van a robar nuestra energía, tal y como lo acabo de decir. Hay veces que ciertas acciones, que ciertas personas, objetos o recuerdos nos consumen rápidamente la energía y nos dejan débiles. Es como si colocáramos un aparato electrónico y captara toda nuestra energía, se la robara y nos dejara en batería cero. ¿Sí? Entonces nos va a dejar vulnerables ante el resto de las cosas de la vida, ante el resto de hechos y vamos a quedar súper off. De hecho, si son acciones que se tienen que repetir, ya vamos de antemano con resignación y con cero ganas de aprenderlas o de hacerlas o de interactuar o de emprender. A esto es en lo que en el Reiki le llamamos vampirismo energético. La energía de la mente es la esencia de la vida. Esto lo decía Aristóteles. Y los vampiros que sí existen, ¿sí? Tal vez no se parezcan a los retratos de innumerables novelas o de películas de ciencia ficción. Criaturas condenadas a la sombra de la noche y sedientas de sangre. Tal vez no sean así, pero sí existen los vampiros. Y sobre todo los vampiros energéticos. Tampoco se van a acercar demasiado a las descripciones de esos héroes románticos atormentados. Sí, tampoco. Desde luego no son ajenos al tormento. No lo son. ¿Sí? Salen a la luz del día. También evidentemente pueden salir de noche. Y no se amilanan ante las ristras de ajos ni al agua bendita. No, nada de esto los va a amilanar. Pero si observamos detenidamente a nuestro alrededor,
podremos detectar las señales que los distinguen, porque son fáciles de distinguir. La más evidente es el agotamiento de quienes se relacionan con ellos y no en vano se alimentan de la energía ajena como los vampiros lo hacen de la sangre. ¿Sí? Succionan la alegría, succionan el bienestar, drenan el entusiasmo de quienes se cruzan por su camino, sin compasión alguna. De ahí que se les conozca como vampiros energéticos, porque son drenadores energéticos de tu vida, de tus proyectos, de tus ideas, de tus emociones, de tus sentimientos. Todos nos hemos encontrado con alguno en algún momento u otro de nuestra vida. De hecho, podemos estar conviviendo con uno o interactuando. Puede que incluso formen parte de nuestro círculo más cercano o de nuestro grupo familiar. ¿Sí? No importa la cantidad de tiempo que pasemos con ellos o no importa la frecuencia con la que compartamos nuestros encuentros con estos vampiros energéticos y drenadores energéticos. Siempre nos vamos a sentir súper cansados, súper débiles, alterados, porque incluso nos podemos sentir alterados, nos podemos sentir de mal genio, nos podemos sentir atrapados en emociones negativas, porque estos drenadores de energía se recargan con la nuestra y nos transfieren malas emociones y mala energía y nos vamos a sentir débiles tras esa interacción. Vamos a quedar en una posición menor y vamos a quedar frágiles y vamos a quedar como dispuestos a que nos continúen drenando y se continúen aprovechando de nosotros. Por lo general se trata de personas que tienden a orbitar alrededor de su propio ombligo. Es así como se les llama. Es decir, que giran en torno a sí mismos. Viven tan centrados en sí mismos, en sus problemas, en sus circunstancias y en sus necesidades que apenas si les queda espacio para nada más. De ahí que suelen construir un discurso repetitivo, además de jugar a menudo la carta del victimismo. Son especiales en hacerse ver como víctimas, como personas frágiles, como personas a las que han dejado solas, como personas de las que los demás se aprovechan y te tiran su basura y te la depositan a ti. Y a cambio ellos se recargan y salen felices. ¿Han visto ustedes personas que de pronto, bajo ciertas circunstancias, generan polémica, generan pelea y disfrutan de la pelea? Pues estamos hablando de vampiros energéticos. Sí, señor, vampiros energéticos. Drenadores de energía capaces de dejarnos en cero. A estas personas les cuesta mucho ver a la persona que tienen delante, a quien a menudo utilizan única y exclusivamente para que sea su basurero emocional, para tirarles toda la basura. Estas personas por lo general suelen ser muy rápidos a la hora de emitir opiniones y prodigarse en críticas y descalificaciones, y también a menudo son muy hábiles manipuladores. Podemos también estar hablando de personas narcisistas que hacen parte de este gran grupo de vampiros energéticos. Y es que, aunque carecen de colmillos, no van a dudar en morderte y en agarrar la mejor parte de ti y robársela para ellos. Entonces, el vampiro de energía es un término popular para referirse a un individuo que intencionalmente o no drena la energía y la vitalidad de quienes lo rodean y se aprovecha de estas personas. A primera vista, esta persona puede parecer amable y encantadora porque ¿saben qué pasa? Que estas personas son súper habilidosas y suelen endulzarte, encantarte y saben cómo llegar a tu corazón y cómo llegar a ti. Por tal razón, te enamoran, no en el término de enamoramiento, no, es decir, que te endulzan, como que te compran, como que te enganchan más bien, para que tú te sientas atraído a escucharlos y a permitir que te depositen su basura y te roben y te drenen la energía. A medida que pasa el tiempo, su impacto en los demás se hace mucho más evidente, y es que
pasa y pasa y pasa el tiempo y a medida que compartimos con estos vampiros energéticos, nos vamos a sentir cada vez peor y súper cargados de mala energía y enfurecidos, enojados o tristes, decaídos, desanimados, sin ganas de emocionalmente agobiados. Y es una manera de encontrar que estamos frente a un vampiro energético. Son como si fueran una aspiradora que barre con todo lo que encuentran en su camino. Y todo lo tienen para ellos. A ellos no les importa escucharte. De hecho, muchas veces, si tú tratas de hacer una conversación de dos personas en la que tú quieres también desahogarte, no te lo van a permitir. Siempre todo va a girar en torno a ellos. Ellos son el centro de la conversación. Ellos son el centro de atención. Ellos quieren ser el centro de atención, llamar tu atención para luego robarte la energía. Así es como se comportan los vampiros energéticos. Se trata de gente que toma la energía de su entorno para su propio provecho, para su propio beneficio, porque solo piensan en ellos, en nadie más. Algunos tienen esta capacidad y la usan a su voluntad, es decir, son conscientes de que lo están haciendo y les encanta hacerlo. Identificarlo es súper sencillo, porque por lo general son personas que solo piensan en ellos mismos o en ellas mismas y se vinculan con los otros por pura y física conveniencia. ¿Sí? Lo hacen por un interés. Porque tú les llenes un espacio, porque tú ocupes un momento, porque tú los escuches, porque tú les facilites ciertas cosas, ciertos favores, o te hacen favores, es decir, enmascarados de favores, pero a cambio van a drenar tu energía sin decírtelo. Suelen acercarse a los demás para contarles sus problemas o para pedirles ayuda. Se comportan como víctimas y tratan de provocar lástima, como les dije anteriormente. Al provocar esta lástima, tú vas a estar ahí, presto o presta a escuchar y a dejarte drenar de manera casi que voluntaria. En otros casos, también se trata de gente que actúa con muchísima superioridad, con un ego inflado y humilla a quienes tienen en su entorno. Entonces, ¿qué hacen? Los critican, emiten opiniones que subvaloran al otro, ¿sí? Te señalan, te critican, te dicen que estás gordo, gorda, feo, fea, que no vales, que no eres capaz, es decir, no valoran tus aportes y no te valoran como ser humano, ni como persona, ni como profesional, ni como madre, ni como el rol que tú ejerzas. Tampoco faltan los que se encargan de halagar de forma excesiva buscando inflar tu ego, el ego de la persona que van a vampirizar. Entonces, cuando inflan tu ego, tú estás presto y estás abierto. Es como si abrieras tus brazos y le permitieras llegar a ti y en ese momento drenan tu energía, succionan tu energía y te van a dejar acabado, ¿sí? Pero en el fondo solo están tratando de estar junto a esas personas para ver si pueden sacar algún beneficio propio, algún provecho. El verdadero vampirismo es el energético. No hay vampiros que te vayan a agarrar en la calle y te chupen la sangre, no. Es mucho más común de lo que se cree y se produce cuando una persona le roba la energía a otra. Y esto es permanente, constante, esto se ve todos los días. Cuando se produce de forma consciente es mucho más peligroso, pero también se puede dar de forma inconsciente, ¿sí? Es decir, el vampiro que no sabe que es vampiro, pero que a veces siente, y esto lo pueden ustedes experimentar o lo pueden haber escuchado algunas personas que dicen, cuando estoy con cierto tipo de personas siento que me recargo, como que me alimenta la energía y siento que, wow, me siento súper bien, me siento súper recargado, recargada. Estos son vampiros energéticos inconscientes. Lo primero que debemos saber es que el fenómeno existe y debemos tener bastante claro que el no creer no nos defiende o no evita en absoluto sus efectos nocivos o que seamos víctimas. Tenemos que dejar absolutamente en claro que tanto quien cree como quien no cree son ignorantes del tema y lo único que cambia en ellos es la buena o la mala predisposición frente a este tema, pero que van a drenar la energía, lo van a hacer. A ti, a mí, a cualquier persona le pueden hacer esto.
Cuando percibamos que somos víctimas del vampirismo energético o de un vampiro energético o de un drenador de energía, lo más recomendable para nuestra defensa es que nos mantengamos distantes de este tipo de personajes a 1,50 m, 2 metros por lo menos de esta persona, porque va a ejercer el vampirismo. ¿Cómo se ejerce el vampirismo? Pues sencillo, entre más cerca estemos de la persona, más probable es que nos drenen. Entre más lejos, menos probable. Pero a veces es prácticamente imposible que a esa distancia mínima el fenómeno no se produzca. Y desde luego, pues hay que hacer siempre caso a nuestra intuición, seguir nuestro corazón, es decir, a lo que percibamos más allá de nuestros 5 sentidos, porque sí existe la intuición. ¿Sí? Hay que tener claro y partir de ese hecho de que existe la intuición. Esa percepción nace con nosotros y es algo que desde niños manejamos muy, muy bien. Por eso yo no sé si ustedes han notado, si tienen hijos o tienen sobrinos o bueno, conocen niños, que a veces los niños rechazan a ciertas personas y no las quieren saludar, pero los papás cometen el gravísimo error o los cuidadores de decirle saluda, dale un beso, dale un abrazo. Si el niño no quiere, no lo dé, no permitan que el niño se acerque a esa persona porque está percibiendo que tiene mala energía, está percibiendo que puede ser un vampiro energético, ¿sí? Pero bueno, lamentablemente el mundo materialista nos enseña desde chicos a utilizar cada vez más la razón y menos la intuición. Por eso es que perdemos esa habilidad y muchas otras. La distancia puede funcionar cuando se trata de gente con la que convencionalmente no tenemos que interactuar o con frecuencia no vamos a ver. Pero, ¿qué pasa cuando quien ejerce ese vampirismo es un compañero de trabajo que se sienta, por ejemplo, a nuestro lado? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el que ejerce el vampirismo es nuestra pareja, es un hijo, es un familiar, es nuestra suegra, es nuestro suegro? ¿Qué pasa? Difícil mantener la distancia de 2 metros por lo menos. ¿Sí? Cuando se sientan a nuestro lado del cual no vamos a poder escapar. O bien, ¿qué ocurre en el caso de que nuestros hijos o el familiar, como les decía, o una persona de la tercera edad a la que debemos cuidar ejerza el vampirismo? En esos casos, pues evidentemente no podemos ni vamos a querer de pronto guardar distancia, pero wow, acá es donde se nos complica la vida, ¿cierto? Déjenme en los comentarios si han sido víctimas de vampirismo o si sienten que son vampiros energéticos, porque puede pasar. ¿Sí? Hay también casos de personas que roban la energía de los otros, pero sin tener esta intención. Ni siquiera lo saben. ¿Cómo hacer para identificar a un vampiro energético? ¿Y de qué modo uno se puede proteger de la influencia de estos vampiros energéticos? Es una pregunta que muy seguido me hacen y que realmente es usual este tipo de influencia negativa en nuestras vidas. Porque el verdadero vampirismo es el energético. Y como les venía diciendo, es muchísimo más común de lo que se cree. Lo que les decía, a veces estamos rodeados de vampiros energéticos como nuestras parejas, nuestros familiares, etc. Me han preguntado en ocasiones si los niños y las personas de la tercera edad pueden o suelen ser, por distintos motivos, vampiros energéticos y si suelen absorber la energía de gente que está en su entorno. Ese sería un caso de vampirismo inconsciente, porque desde luego que sí, efectivamente pueden drenar nuestra energía. Los niños, por ejemplo, lo hacen sin querer porque necesitan mucha energía para llevar a cabo sus actividades del día a día. ¿Sí? Por eso buscan de modo totalmente natural fuentes alternativas que los recarguen y que se sumen a la tremenda cantidad de energía que ellos mismos generan y gastan. De ahí que se cansen tanto las personas que cuidan niños pequeños, los profesores, los cuidadores, las niñeras, terminan agotados o agotadas de manera normal.
Esto con el caso de los niños. Con el caso de las personas de la tercera edad también, ellos toman energía de su entorno, pero a diferencia de los niños, estas personas lo hacen para autoabastecerse porque no tienen suficiente energía, ¿sí? Porque hasta la energía es un poco más baja. A todos nos ha pasado alguna vez que visitamos a un abuelo o una abuela y lo encontramos caído y sin energías. Y cuando nos vamos, la persona queda viéndose un poco más rozagante, no quiero decir que al 100%, no, pero sí un poco más, y nosotros exhaustos. Eso es un drenaje de energía. ¿Qué otro tipo de personas pueden también comportarse como vampiros energéticos o como drenadores de energía? Otro ejemplo puede ser, que es súper clásico, es el de los matrimonios con edades diferentes donde uno es mayor que el otro. Entonces, podemos encontrar que este tipo de personas mayores son quienes se alimentan de la energía de la persona que es menor. Porque se proveen de la energía que les aportan sus parejas jóvenes. Y eso siempre tiene efectos rejuvenecedores en términos generales. Este tipo de parejas no hay víctimas ni victimarios porque la persona joven acepta la relación con esa persona mayor y es evidente que va a ser vampirizada energéticamente y a cambio pues de un muy buen pasar económico o de una estabilidad va a estar siendo vampirizada. Es como un acuerdo, digamos que, entre comillas, un acuerdo silencioso que se hace. En este caso se podría decir que es una elección, pero cuando no es una elección de nosotros, ¿de qué manera uno puede protegerse? Bueno, lo primero que hay que hacer es saber identificar que el fenómeno existe y tener bien claro que el no creer no nos va a defender en absoluto de este tipo de ataques o efectos nocivos. Tenemos también que dejar absolutamente claro que tanto quien cree como quien no cree, como les venía diciendo hace un rato, pueden ser víctimas del vampirismo energético o del drenaje energético. Pero, por ejemplo, cuando se trata de un hijo que es el que nos vampiriza, por así decirlo, es como una ley de la vida, ¿no? Nosotros vampirizamos las energías de nuestros padres cuando éramos chicos y esta cadena continúa porque los chicos necesitan energía, como les decía hace un rato. Pero muy distinto es el tema cuando se trabaja cuidando los niños y los ancianos, ¿no? Estos son casos, lo mejor es instruirse un poco en cuanto al tema de apertura y cierre de chakras, que son ejercicios muy fáciles de hacer. En el Reiki los trabajamos muy bien. Entonces, si ustedes sienten que son víctimas del vampirismo energético, del drenaje energético, yo los invito a que busquen un terapeuta Reiki para que les haga primero una limpieza de chakras y luego les haga una energización a través de diferentes disciplinas como el Reiki, la radiestesia, entre otras, y haga una apertura y cierre de chakras. Les enseña ejercicios de apertura y cierre de chakras para que ustedes cierren sus chakras cuando vayan a estar en lugares donde ustedes sientan que van a ser victimizados, o sea, absorbidos o drenados energéticamente, y así se puedan proteger. Son ejercicios muy fáciles de hacer y que pues en el tema del Reiki se manejan muy bien. Nosotros los reikistas los manejamos como con mucha habilidad, entonces podemos enseñarles a protegerse del vampirismo energético y a que cierren ustedes sus chakras y que los abran cuando puedan estar prestos a estar en contacto con personas. Son, como les decía, ejercicios muy fáciles de hacer y sugiero tomar también de pronto un curso de Reiki o un curso de cualquier otra técnica similar que les permita controlar el flujo de energías a través de los chakras, porque los chakras son centros energéticos que están ubicados en nuestro cuerpo y que son energía y manejan energía y pueden tener energías de diferente tipo, pueden absorber energías de todo tipo. Yo pienso que es muy importante que ustedes compartan estos temas, que inviten a personas que escuchen este tema porque es algo muy común. Primero, para que la gente sepa que el vampirismo energético o drenaje energético existe y que con algunos ejercicios muy prácticos
de apertura y cierre de chakras, se pueden controlar el tema del vampirismo. Además, que este tipo de técnicas son muy básicas en manejos de energía y nos van a servir también cuando estemos en sitios altamente contaminados. ¿Qué sitios son los altamente contaminados? Pues los cementerios, los hospitales, los lugares de diversión como discotecas o bares, los lugares nocturnos, entre otros tantos. En estos lugares el riesgo no es el vampirismo, sino que las energías densas que hay en estos lugares, características de las actividades o de lo que se desarrolla ahí, se nos va a impregnar del mismo modo en que cuando, por ejemplo, caminamos por el barro, el zapato se nos va llenando de barro y a medida que caminamos el barro va aumentando y va armando como un zapatón o una doble suela, la suela normal y la de barro. Entonces, incluso salpican nuestras ropas y esto es lo que pasa con las energías densas de estos lugares, ¿sí? Hay que ser conscientes del impacto que tienen en los demás, en nosotros mismos. Pero sin embargo, el impacto de su comportamiento es muy significativo y por eso yo los invito a que ustedes se empapen un poco más del tema. Si quieren información, si quieren ampliar un poco más de información a través de cursos, talleres, tanto presenciales como online, comuníquense conmigo. Aquí les dejo el número para que se comuniquen conmigo. Y bueno, también existe el caso de que nosotros podamos ser los vampiros energéticos. Entonces, yo pienso que es importante que nos va a resultar muy útil para detectar las señales que nos definen como vampiros energéticos respondiendo a las siguientes preguntas. Ustedes las pueden ir respondiendo en su mente o me pueden dejar aquí las respuestas, como para que interactuemos. La gente por lo general nos corta cuando le hablamos. ¿Es así o no es así? Si nos cortan, primer indicio de que somos unos vampiros energéticos. La gente nos suele poner excusas para encontrarse con nosotros o para quedar con nosotros, por ejemplo, en un café, en una reunión, en X o Y lugar. Presten atención. Se desconectan cuando les estamos explicando nuestros problemas. Si es así, somos vampiros energéticos. Si nuestra forma de actuar genera que las personas se alejen de nosotros, generen rechazos, nos eviten y nos cuelguen muchas veces el teléfono o también nos hayan puesto la etiqueta de pesados, de intensos, tal vez sea el momento de cambiar nuestra manera de relacionarnos con los demás, porque es muy probable que estemos actuando y que estemos siendo vampiros energéticos o drenadores de energía. Si aspiramos a construir relaciones más sanas y más satisfactorias, tenemos que empezar por hacer un poco de autocrítica, autoanálisis, y esa es la forma más directa de conseguir sumar en perspectiva. De ahí la importancia de preguntarnos qué resultados obtenemos de nuestras interacciones. Analicen esto y respóndanlo. ¿Nuestras interacciones son de bienestar o son tóxicas? Es decir, yo genero cuando interactúo con otros mal humor, irritabilidad, problemas, siempre que se relaciona, independientemente de la persona que sea. Siempre hay polémica en los intercambios. Mi familia no me invita a almorzar, mi familia no me invita a X o Y lugares. ¿Seré yo el vampiro más bien? ¿Estoy generando toxicidad en los otros? ¿O es todo lo contrario? Entonces, analicemos esto. Si tenemos un familiar así, prestemos atención, o si somos nosotros, prestemos también atención, porque esos ataques energéticos que te roban la energía de tu vida personal, hay que evitarlos y reforzarnos con sesiones de Reiki, con sesiones de radiestesia. Hay que ayudar a nuestra mente a protegernos contra este tipo de situaciones que pretenden mermarnos, restarnos, ¿sí? Pretenden es minimizarnos, achicarnos. Cuando nosotros estamos rodeados de personas que solo hacen que compartir nada más que quejas, problemas, historias desastrosas, quejambres, nos hablan mal de su familia, nos hablan mal de todo el mundo, hablan de miedos, juzgan a los demás, son negativos, hablan mal de los demás, son negativos con respecto a los otros. Es uno de los peores vampiros energéticos que puedan existir. Puede que esa persona esté buscando un cubo de basura para tirar
su agonía mental, para tirar su toxicidad, su odio, su rabia, su insignificancia, pero eso no significa que tú debas ser quien reciba eso. Esas personas necesitan es trabajar sus emociones y saber canalizar su energía. Ojo, no necesariamente son malas personas. Puede que simplemente hayan entrado en una rueda viciosa donde lo único que hacen es tirar y tirar y tirar hate, ¿sí? Si lo tienes, aprecio, si le tienes aprecio, adviértele a esta persona que es dañino lo que está haciendo y que su actitud es tóxica. Y si no es nadie productivo, pues huye de ahí. Pero si es alguien cercano y no te escucha, pues también es hora de cortar con esas relaciones. Porque miren, las relaciones que son tóxicas pueden ser incluso con familiares. Si no te suma, que no te reste y evita. ¿Sí? A veces tenemos que cortar con familiares y simplemente lo básico. Pero si son drenadores energéticos, ¿para qué tratarlos? No pagar tus deudas a tiempo es otro vampirismo energético que nos va minando por dentro y nos debilita moralmente, porque estamos pensando en la deuda. Cuando los demás no pueden confiar en nosotros, también es porque somos vampiros energéticos, porque nosotros mismos también desconfiamos de otras personas. Entonces genera una cadena de vampirismo, ¿sí? Mantener tus promesas te engrandece y te hace posicionarte delante de las situaciones porque perfilas mejor cuáles son tus límites y cuáles no son tus límites. Pero si tú lo que haces es prometer y prometer para poder enganchar a las personas y amarrarlas y atraerlas a ti, permíteme decirte que eres un vampiro energético, ¿sí? No resulta difícil si somos realistas. Por eso debemos saber calibrar cada momento y adaptarnos a la vida real. Tenemos que ser realistas con nosotros y con nuestras personas con las que nos relacionamos. El estrés es otro enemigo mortal, otro vampiro energético que nos puede ir apagando de formas muy silenciosas hasta dejarnos sin batería. Concede cierta prioridad a tu salud y si esto lo tienes asumido, sabrás cuándo necesitas tomar un pare, un stop, un descanso, porque si tu maquinaria principal, que es el cuerpo, no está cuidada, no está alimentada, no está descansada, no está energizada, pues no vas a poder trabajar al máximo potencial. Permíteme decirte que vas a estar off todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, hay que prestar vital atención a estas señales de alarma del vampirismo o drenaje energético. Puede pasar que tras un encuentro, por ejemplo, con un cliente, si tienes una empresa o un negocio, o un compañero, o el jefe, si te has sentido con baja energía tras la interacción con este tipo de personas, permíteme decirte que son vampiros energéticos y ahí lo vas a encontrar. Porque es que con frecuencia sentimos el desgaste emocional. Nos sentimos incluso culpables o incluso el desgaste físico que nos provocan ciertas personas a nuestro alrededor. Entonces eso se trata de vampirismo energético y de drenaje energético, porque tienen la habilidad de agotar a distancia nuestra energía en todas sus formas, nos van a poner súper bajos. Esta habilidad reside en la práctica continua de un pensamiento y de emociones negativas. Estas emociones se contagian a las personas de su entorno con la misma rapidez que lo haría el virus de la gripa. Lamentablemente, el contagio es veloz, es automático, es inconsciente y su vía de transmisión es a través de la comunicación no verbal, a la que somos tan sensibles que esto nos hace especialmente vulnerables y unas víctimas ideales para los vampiros energéticos. ¿Quién tiene la culpa? La culpa la tienen nuestras neuronas espejo, que están programadas para que imitemos a los demás y así no sentirnos fuera de la manada, fuera del grupo o fuera de la moda. El grupo nos da la protección necesaria y multiplica nuestras posibilidades de supervivencia, por eso nos gusta enganchar, pero hay que tener cuidado a ese enganche. Porque prestemos atención, si estamos en un grupo
donde todo lo que se genera es una energía baja, pues estamos hablando de un grupo de vampiritos energéticos o drenadores energéticos que nos van a consumir. Y bueno, si sospechas que puedes estar en contacto con un vampiro energético o drenador energético, deberías seguir las siguientes recomendaciones para detectarlo y hacerle frente a este. Lo primero es que debes evaluar tus relaciones y piensa si te benefician, si benefician a los dos o solo lo benefician a él. ¿Sí? Cuando se tienen problemas también hay que evaluar. ¿Esa persona te ayuda o gira la conversación siempre para terminar hablando de sus problemas o de sus preocupaciones? Siempre es yo, mi, tengo, ¿sí? Analiza. Tómate un momento para pensar cómo te sientes realmente junto a ese tipo de personas. ¿Te sientes cansado habitualmente? ¿Te falta energía? ¿Te sientes enfermo? ¿Cómo te quedas después de haber estado con ese tipo de personas? Analízalo muy bien. No le pongas adornos, no. Porque solamente si tú eres real, si tú te evalúas de manera consciente, vas a poder identificar quién es o no un vampiro energético. Pilas a esto, ojo, porque es que es súper común. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hay personas que me dicen, no, pero pues solamente me roba energía y ya. No, es que no solamente me roba energía y ya. Es que tú vas a terminar dejando de lado tus prioridades, dejando de lado tus proyectos, dejando de lado infinidad de cosas solamente por compartir con una persona que lo único que hace es drenarte. Aspiradora energética. Ojo, evalúen esto, tomen nota, analicen y déjenme acá en los comentarios si han estado con vampiros energéticos, si necesitan ayuda a través de terapia Reiki, radiestesia, comuníquense conmigo. Recuerden que estas terapias se pueden hacer a distancia, no necesariamente tenemos que estar en contacto face to face. No, podemos estar a distancia y se pueden hacer esas limpiezas energéticas y les voy a dar tips para que ustedes aprendan a blindarse contra los vampiros energéticos, contra los drenadores energéticos, contra este tipo de personas que son una aspiradora de energía y que te van a dejar súper down y que lo único que buscan es amilanarte, opacarte y achicarte. Recordemos que el narcisista es uno de los vampiros energéticos y así hay muchos. Bueno, mi querida comunidad, me despido de ustedes, espero leer sus comentarios, sus opiniones, sus consultas. Un abrazo de luz gigante desde aquí y recuerden, si necesitan ayuda, no duden en comunicarse conmigo. Son muchas las personas que se han comunicado y que les he resuelto sus dudas. Comuníquense conmigo, acá les dejo la información. Aquí les voy a dejar en el videito la información para que ustedes se comuniquen conmigo a través del WhatsApp y podamos estar en contacto. Un abrazo gigante, mi nombre es Alma del Centro de Terapia Reiki y estoy aquí para ayudarles.